Buenas noches, mi nombre es Lizeth Dejena Castañeda, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Estamos realizando una actividad académica sobre la inclusión social. Nuestro tema es la desigualdad social y territorial como una problemática relacionada con la inclusión social en los territorios. El propósito de esta entrevista es conocer sobre la percepción y experiencia de los habitantes y las condiciones de su comunidad, las dificultades que pueden presentarse y las formas en que la población participa para mejorar su territorio. La información que ustedes me compartan será utilizada únicamente con fines académicos. ¿De qué manera las condiciones del lugar donde vive una persona pueden influir en la forma como es percibida o tratada por otras personas en espacios como el estudio o el trabajo? El lugar de residencia puede abrir o cerrar oportunidades por los prejuicios que existen. ¿De qué manera se manifiesta la desigualdad social y territorial en su vida cotidiana y cómo afecta las oportunidades de las personas en aspectos como movilidad, educación, salud, seguridad, conectividad o acceso a servicios y programas institucionales? Algunas comunidades tienen menos acceso a educación, empleo y transporte de calidad. ¿Qué situaciones o factores relacionados con la historia del territorio, sus condiciones geográficas o la presencia de las instituciones considera que han influido en las diferencias de acceso a servicios públicos, infraestructura y oportunidades frente a otros sectores? La ubicación del territorio y la escasa presencia institucional han generado desigualdades. ¿Qué acciones realizan las organizaciones comunitarias de su territorio para motivar la participación de los habitantes y trabajar juntos por mejorar la calidad de vida? Realizan campañas, actividades sociales y espacios de diálogo para fortalecer la comunidad. Muchas gracias. ¿De qué manera las condiciones del lugar donde vive una persona pueden influir en la forma como es percibida o tratada por las otras personas en espacios como el estudio o el trabajo? El lugar de residencia influye a través de la estigmatización territorial y son fenómenos donde los prejuicios sociales son mayores y se asocian a ciertas situaciones de barrios. Ahora las comunas o zonas llevan a juzgar y a tratar a las personas basándose en su dirección de donde residen, generan discriminación en el acceso a otras oportunidades, a interacciones y tratos. ¿De qué manera se manifiesta la desigualdad social y territorial en su vida cotidiana? ¿Y cómo afecta las oportunidades de las personas en aspectos como movilidad, educación, salud, seguridad, conectividad o acceso a servicios y programas institucionales? En cuanto a esto, es mucha la desigualdad social y territorial. Por ejemplo, en Cali, acá especialmente en Colombia, se manifiesta a diario un condicionar o condicionan las oportunidades que son vitales según el lugar de nacimiento y de residencia. En cuanto a la residencia, como mencionaba, en cuanto a en qué comuna se reside, en qué barrio se reside, si se reside en un sector de ladera. Bueno, en la ciudad hay zonas de ladera y en especial en el oriente se concentra la mayor vulnerabilidad, limitando así el acceso a derechos y esto aumenta la pobreza. ¿Qué situaciones o factores relacionados con la historia del territorio, sus condiciones geográficas o la presencia de las instituciones considera que han influido en las diferencias de acceso a servicios públicos, infraestructura de oportunidades frente a otros sectores? La brecha es muy grande. Así el acceso a servicios públicos, infraestructura entre distintas regiones responde a realmente una complejidad de factores históricos, geográficos, institucionales que no son hechos nuevos. Así, todas estas situaciones logran influir y configuran históricamente una dinámica que genera una periferia. Así las cosas, donde hay las zonas más alejadas o de difícil acceso, quedan totalmente desprovistas de ese desarrollo.
¿De qué manera las condiciones del lugar donde vive una persona pueden influir en la forma como es percibida o tratada por otras personas en espacios como el estudio o el trabajo? De acuerdo a la pregunta realizada, considero que las condiciones del lugar donde vive una persona pueden influir en la manera en que es percibida, debido a los estereotipos y prejuicios que existen sobre determinados barrios o sectores. En algunos casos, las personas pueden ser juzgadas por su lugar de residencia, asociándolas con problemas de inseguridad o pobreza, lo que puede generar discriminación, menor confianza o menos oportunidades en ámbitos educativos y laborales. ¿De qué manera se manifiesta la desigualdad social y territorial en su vida cotidiana y cómo afecta las oportunidades de las personas en aspectos como movilidad, educación, salud, seguridad, conectividad o acceso a servicios y programas institucionales? De acuerdo a la pregunta realizada, considero la desigualdad social y territorial se evidencia en las diferencias de acceso a servicios básicos y oportunidades. En algunos sectores existen problemas de transporte, conectividad a Internet, infraestructura educativa y atención en salud, mientras que en otros cuentan con mejores condiciones. ¿Qué situaciones o factores relacionados con la historia del territorio, sus condiciones geográficas o la presencia de las instituciones considera que han influido en las diferencias de acceso a servicios públicos, infraestructura y oportunidades frente a otros sectores? De acuerdo a la pregunta realizada, considero que los factores como el crecimiento urbano desordenado, la ubicación geográfica, la falta de inversión pública y la limitada presencia institucional han generado diferencias importantes entre los territorios. Algunos barrios desarrollaron sin una adecuada planificación, lo que ocasionó deficiencias en servicios públicos, vías, espacios comunitarios y equipamientos. Además, la priorización de recursos hacia determinados sectores han incrementado las brechas en infraestructura y acceso a oportunidades. ¿Qué acciones realizan las organizaciones comunitarias de su territorio para motivar la participación de los habitantes y trabajar juntos para mejorar la calidad de vida? De acuerdo a la pregunta realizada, las organizaciones comunitarias promueven la participación mediante reuniones, jornadas de integración, actividades deportivas, culturales y ambientales, campañas de sensibilización y proyectos sociales. También gestionan recursos ante las instituciones, fortalecen el liderazgo comunitario y fomentan el trabajo colaborativo para solucionar problemáticas del territorio, mejorar la convivencia y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes. Muchas gracias.